artesano que va a hacer un trabajo con la madera, escoge ¿qué? La madera que le va a dar el mejor resultado. No pierde su tiempo con madera inservible, porque hay personas, hermanos, que no sienten por Dios, que no le interesa lo de Dios, que no le importa lo de Dios. Usted no debe estar detrás de gente que no tienen deseo de la obra de Dios. Usted tiene que caerle atrás a aquellos que cuando usted le hable, mire, lo conecte la palabra y lo estremezca. Porque las palabras de Dios estremecen y conmueven el espíritu del ser cuando llegan. Alabado sea el Señor Jesús. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y a mí y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis. Óigame esto, ¿para qué nos escogió Dios? Para que conozcamos, pero no solo conocer, sino creer con el conocer. Creer y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Oiga, para ser testigo de eso tenemos que estar claros de eso. ¿Por qué es que no hay Dios fuera de Dios? Y que ellos no hay más que un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, y lo hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aleluya. El Señor, hermano, el Señor quiere acercarse a un pueblo y quiere que ese pueblo se acerque a Él. Alabado sea Jesús. Y vamos a seguir mirando porque no nos queremos quedar ahí. Primeramente, ¿qué es un testigo? Porque si se está hablando de testigo, yo escribí algo aquí. Dice testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Un testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado. Vamos a poner un ejemplo, hermano, de eso. Cuando Moisés, llevando las ovejas de Jetro, su suegro, por el desierto, alabado sea Jesús. Esas escrituras están en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo está en esa escritura un verso ahí que está muy interesante. Quiero que miremos una cosa ahí. Aleluya, gloria al Señor Jesús. En el capítulo 3 del libro de Éxodo. Miren esto, hermano. Escuchen esto. Dice, apacentando Moisés las ovejas. Aleluya. De Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Eso no fue cualquier lugar que llegó Moisés. Alabado sea Jesús. Estaba Moisés trabajando para Jetro, su suegro, y nosotros, hermanos, en lo primero que alcanzamos de la palabra, pastoreamos, enseñamos, predicamos, exhortamos y obramos y no sabemos bien todavía exactamente para quién estamos trabajando, pero estamos haciendo un trabajo y estamos llevando y dirigiendo un pueblo. Y llegó al monte de Dios. Y en el monte, todo, mire hermano, todo el que llega a este lugar de la palabra, algo sucede. Entra a ver cosas que no las ha visto en ningún lugar, ni las va a ver en ningún lugar. Dice, y se le apareció.
Aleluya. Todo el que llega a ese lugar, usted puede estar seguro al 1000 por 1000 que se le va a aparecer el Señor. Porque hay promesa en ese lugar. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Todo esto, hermano, todo esto está sucediendo en la visión que está teniendo Moisés. En lo que Moisés, todo esto, hermano, lo tiene que ver el creyente en sí mismo. Porque usted sabe lo que es. ¿Qué le dije primero cuando empezamos del panel distribuidor? Usted sabe que el panel distribuidor de corriente, todas las corrientes de esas líneas tan poderosas que entran por esos cables que se conectan con el hogar que sea y entra esa corriente tan poderosa, hay un transformador antes de que la corriente entre con todo su voltaje alto, que si entra y no hay un transformador, explota el panel, explota los breaks, explota todo lo que hay en el lugar, porque no lo va a poder resistir. Por eso es que tiene que haber un transformador que regule, un regulador se llama eso, que coja esa energía tan potente y la regule para que pueda ser entonces distribuida y pueda entonces ser aceptada. Imagínense que no estuviera Jesucristo como intermedio entre Dios y nosotros. Todo lo que es Dios, todo lo que es Dios pasa por Jesús para llegar a nosotros. Y cuando digo que pasa por Jesús, por la enseñanza que se llama Jesús, que es el único medio entre Dios y los hombres. No es que estamos viendo una persona y a Dios, no. Entiéndame bien que estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la escritura, de la enseñanza. Entra esa energía como entró aquí y estamos viendo, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Aleluya. Y ustedes dirán, pero en una llama de fuego. Bueno, si es que las escrituras ya lo viene anunciando y lo anuncia en diferentes escrituras. Es que cuando leemos esto, no nos podemos quedar aquí estancados en estas escrituras. Tenemos que escudriñar, investigar. ¿Cómo es eso que se le aparece Jehová en una llama de fuego? Vamos a mirar unas escrituras rapidito. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, para que veamos algo aquí. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Aleluya. Miren cómo dice el capítulo 1 y el verso 6 en adelante. Lo voy a leer rapidito. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aleluya. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no le conocieron, los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, que estamos hablando de la enseñanza. La palabra, como dije, que no es un disco rayado, que no es un cántico común, sino que es un cántico que trae en su contenido informaciones de vida, de justicia, de luz, para confirmar lo que está escrito en este libro. Cuando nosotros cantamos ese cántico de la libertad, de la liberación gloriosa que hay en Cristo,
los hermanos que se gozan, como que se armonizan, el pueblo completo entero se armoniza. Entramos todos en una armonía. ¿Y cuándo es que entramos todos en una armonía? Cuando vamos entendiendo lo que se está hablando, cuando nos vamos afinando con la voz, cuando nos vamos conectando con la voz, vamos todos conectándonos, afinándonos y vamos entrando como una orquesta sinfónica que cada instrumento va dando su toque en su tiempo, porque todos están afinados, armonizados en una misma armonía. Alabado sea Jesús. Por eso dice la palabra que procuremos ser todos de un mismo sentir. Claro, que estemos todos afinados en la justicia de la palabra, que estemos todos afinados en la justicia del verbo de Dios. Aleluya. En llama de fuego se le apareció el ángel a Moisés en la zarza. ¿En medio de qué se nos ha aparecido a nosotros el Señor? ¿No es en la misma zarza la primera vez que se nos apareció el Señor a nosotros? Es una enseñanza que contiene la palabra, que nos hace por primera vez entender que hay algo más que lo que usted entendía, que lo que usted estaba viendo y lo que usted estaba creyendo. Que hay una vida que está oculta en las Escrituras, que hay una vida que está esperando para sernos manifestada, pero con nosotros, con lo nuestro, no podemos entrar para allá. Se le dijo a Moisés: mira, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, quítate la idea de tu mente que tú traes, deja todo y ven al lugar que yo te mostraré. Lo mismo el llamado de Dios, el mismo en todos los tiempos, hermano. Dios no nos va a entrar a darnos lo divino y a revelarnos sus secretos con la mente llena de romanismo y de gusaraña y de religiosidad. No, Dios no puede trabajar así. Nosotros tenemos que ser depurados. Tiene que meternos Dios a metalón, fundirnos completo. Que no quede nada. Que la ceniza, ni ceniza quede. Alabado sea Jesús. Y sigue diciendo las Escrituras. Aquí hay una de las cosas que vio Moisés, que veía que la salsa ardía y no se consumía. Dice aquí. Y dijo, viendo Jehová que él iba a venir. Perdón, vamos a leer el verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré qué grande visión, esta grande visión. Usted está viendo, hermano, que no estamos hablando era una visión que Moisés estaba teniendo en las Escrituras. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice, iré yo ahora? Miren cómo se expresa Moisés. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Qué quiere decir iré y veré? Y entenderé. Buscaré entender, porque cuando se ve es que cuando se entiende. Y como le dije, tienen ojos y no ven, porque tenemos las Escrituras. ¿La entiende? Si no la entiende, no ve. Tiene ojos, pero no ve. Por eso es que debemos estar atentos a las Escrituras. Iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Aleluya. Y dijo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está tierra santa es. Ahí es donde primeramente, cuando llega el creyente a ese lugar, es donde primeramente se da cuenta de los creyentes que no podemos entrar con esto para allá. Todo esto que traíamos nosotros, los criterios, los conceptos, las ideas, todo eso tiene que quedarse fuera. No se puede entrar para la visión de la palabra, no podemos entrar por los bultos de ideas nuestros, con los conceptos nuestros, no podemos entrar para que Dios nos vaya entonces a dar conciencia de lo que son las Escrituras.
Por eso es que si no hacemos esto, hermano, si no nos damos cuenta, como dice aquí, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde está tierra santa es. Ahí es donde nos damos cuenta. Espérate. Tierra santa es, y la palabra santo quiere decir apartado, separado. Nosotros, Dios está separado de toda la idea nuestra. Dios no está en la idea del hombre. Dios no está en el razonamiento del hombre. Dios no es lo que nosotros pensemos que Dios es. Cuando Dios habla, no es lo que nosotros creemos que Él está hablando. Tiene que Él darnos entendimiento y dejarnos ver lo que Él quiere decir. Por eso, ¿por qué te cree que hoy surgen tantas cosas y hay tantos grupos y tantos movimientos y tantos? Porque ¿habrán entendido a Dios en su programa? ¿Habrán entendido a Dios en su propósito? ¿Habrán entendido a Dios en su voluntad? ¿Habrá entendido el hombre para qué Dios lo ha llamado, le ha dado relación con este libro? No. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Aleluya. Dios de Abraham. Mira cómo él no le dijo, yo soy el Dios de tu Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Moisés vio un hecho, como dije allí, un testigo es una persona que observa o presencia un hecho determinado. Fue testigo de lo que se le manifestó a él, de lo que se le apareció a él, del encuentro que él tuvo con Dios. Él fue testigo, para eso lo llamó Dios. Ahora vamos a seguir moviéndonos para no quedarnos aquí estancados con Moisés. El hermano Gabriel el domingo pasado hizo mención de las nubes. ¿Cuántos se recuerdan de eso aquí? Yo creo que ustedes debieron haber oído la enseñanza otra vez, porque yo la puse en YouTube y se la envié a todos ustedes. El tema de hoy, ¿cuál es? Testigo. Y en el capítulo 12 de Romanos, el capítulo 12 de Hebreos, hermano. Vamos a mirar algo aquí. Nos vamos a gozar, hermano. Aleluya. Para eso estamos aquí. Testigo. Todos los que estamos aquí reunidos, allá donde Gabriel, acá donde el hogar de nosotros, allá el hermano Miqueas con su señora esposa, la hermana Wilda y todos los hermanos, Rafael y todos los que estamos conectados aquí, estamos aquí y esta es la escuela de Dios. El Señor nos ha traído porque quiere darnos a conocer las cosas que necesitamos. Cada día que nos reúne Dios es como cuando salimos, los estudiantes salen para las escuelas, van buscando algo que les falta, van buscando algo que todavía no está en su poder. Dice así esta escritura, verso 1, por tanto, aleluya, nosotros también, recuérdese que dice que nosotros también, usted tiene que verse que usted también procure verse incluido en ese nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aleluya, vuelve. Lo mismo que le apareció a Moisés. Mire cómo dice aquí. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Quita el calzado de tu pie, porque el lugar que está santo es. Mire, hermano, yo me pongo a meditar en esas escrituras de la experiencia
de el relato de Moisés con Jehová. Y Dios se lleva a uno a ver cosas y a oír cosas que a veces no se pueden ni hablar. Pero Dios sabe lo que yo estoy hablando. Mire lo que dice aquí. Despojémonos de todo peso. Esas son las sandalias. Y del pecado que nos asedia. Usted sabe que esos son sandalias bien amarradas. Usted sabe que cuando algo que asedia a uno es algo que está bien amarrado. Usted está bien amarrado a ciertas ideas. Usted está bien amarrado a ciertos conceptos. Usted está bien amarrado a unas imaginaciones babilónicas, romanas, religiosas, que todavía están talladas como tatuajes. Y dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, puesto los ojos en Jesús. Sí, pero y vamos a hacer lo primero que dice ahí. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Porque para poner los ojos en Jesús no podemos poner los ojos en el Jesús romano. No podemos poner los ojos en el Jesús de la religión. No podemos poner los ojos en el Jesús que todo el mundo cree y mira por ahí. En el Jesús que está mencionando aquí Pablo, los únicos que pueden poner esos ojos es si Dios nos abre los ojos, si Dios nos forma ojos. Alabado sea Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Una nube de testigos. Usted sabe, y como decía el hermano Gabriel, que no eran nubes de gases y de humo que está hablando las escrituras. Yo vuelvo y le digo que está hablando de testigos. Cuando Moisés lo llama a Dios para que saque el pueblo, luego de él haber sacado al pueblo por aquella gran visión que vio él, porque él fue testigo de que vio a Dios, al Dios de su padre. Y fue donde el pueblo con esa orden. Y nosotros también. Dios nos está mandando a que vayamos. Y nos va a dar la indicación correcta, como se la dio Moisés, cuándo tenemos que hacer esto. De ir a libertar un pueblo que está oprimido por la religiosidad y el látigo faraónico, el látigo de la religión que oprime y martirizan a los creyentes pobres que están esperando con un deseo de oír una voz de liberación, una voz que les dé consuelo y que les dé certeza de que hay un Dios. Y nosotros, como Moisés, también tenemos que creer que tenemos ese llamamiento, hermano. Y mire esto. Lo lleva Dios al monte y lo manda a subir al monte. Luego del pueblo ser libertado y sacado, lo lleva Moisés a los mismos pies del monte. Le dice Dios, sube tú ahora al monte. Y cuando sube Moisés al monte, es que, mire, hermano, es la palabra, la misma palabra que nos está ascendiendo. Vamos ascendiendo con la palabra. No es que usted se va a ir para un monte el monte Choca, el monte Nono, o se va a ir por el monte Samaná por allá. No, está hablando de esos ricos. Estamos hablando que la palabra tiene un testimonio que se llama el monte de Sión, que es el testimonio alto de la palabra, a donde Dios nos va a dar la orden de que subamos, porque es que vamos a entrar a la nube, vamos a entrar a verlos, a tener conexión con los testigos, porque es una nube que se compone de testigos, donde están recogidos todos los espíritus hechos perfectos en Dios. Y le dice Dios que suba a Moisés, y dice que Dios hablaba y Moisés le respondía.
hasta que en el día sexto lo llama Dios de entre la nube y le dice, entra a la nube. Eso tiene mucho, no vamos a entrar en los detalles de los días, pero eso un día vamos a tratar de eso. Pero le quiero decir que en el día sexto lo llama Dios y le dice que entrara. Y entró Moisés a la nube y tuvo comunión con Dios. Y Dios le declaró y le manifestó. Ahí nos quiere llevar Dios a nosotros. Es lo mismo, no hay nada nuevo debajo de la tierra, es lo mismo, un suceso, el mismo suceso es hoy. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ellos no hay nada nuevo debajo del sol. Esa nube de testigos en la que entró Moisés es la misma nube de testigos que está mencionando el apóstol Pablo aquí en el libro de los Hebreos, porque todo lo que está escrito en este libro que tenemos delante de nosotros es hablando de Jesús. De que Dios le haya dado un nombre para identificar su obra, para identificar su trabajo de redención, para identificar su trabajo de salvación, para identificar su trabajo de gloria. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y por eso es que nosotros siempre estamos mencionando el nombre de Jesús, porque nosotros, si yo fuera abogado, yo tengo que reconocer que soy abogado. Y si me dicen, mire, el hermano es abogado, pues no están diciendo una mentira, porque es que soy abogado, porque me informaron, me hicieron, me compusieron, y el nombre me cae. Y aquí se han oído cosas en estos domingos, hermanos, que cualquiera le retiñen los ojos, los oídos. A las personas que no están en cuenta de estas cosas pueden caer hasta muerto al piso. Sí, cosas que asustan. Y yo pensaba y decía, ¿por qué será que las escrituras dicen que los cobardes no entrarán? Ni los ladrones. ¿Saben por qué los cobardes no entran? Porque es que no se atreven a creer estas cosas, no se atreven a abrirle el corazón a Dios, no se atreven a seguir las informaciones que se nos están dando por las escrituras. No es todo el mundo que tiene valor para creer estas cosas y seguirlas, es que todo el mundo no puede. Usted sabe lo que es que le digan a usted, mire hermano, tírese ahí, en esa charca, si quiere llegar al otro lado, que allá está el premio, en el otro lado está el galardón, hay un premio esperando, pero usted mira y dice, espérate, que ahí está ese charco está lleno de tiburones. Muy pocos se tiran, se quedan. Y recuérdese que ese fue el problema que pasó con Israel, que cuando llegaron a ese gran charco, no era cualquiera que le metía el pie a esa profundidad y a ese gran mar. Pero con ellos estaba el testimonio de justicia llamado Moisés, que tenía la vara, que tenía el poder. Y Dios le dio, toca las aguas. Y cuando se tocan las aguas, mire hermano, no le tenga miedo, que cuando usted se conecte, usted le siga a Dios, le crea a Dios. Usted lo que tiene que hacer es creerle a Dios que las aguas se abren por ella misma. Usted no tiene que hacer nada. Dele lugar a Dios, que Dios le va a abrir la palabra, le va a abrir el sentido, le va a abrir el entendimiento, y las cosas se van a ver de la manera que Dios quiere que las vean. Una nube, ay Dios mío. Tenemos alrededor nuestro tan grande nube, pero ¿de qué? ¿De qué está compuesta esa nube? ¿De qué? Una nube de testigos. Y aquí ahora no hay una gran nube de testigos. Mire, está Tianita, está Miriam, está Ibelí, está Vela, está Gabriel, está Wilda, está Miquea, está María, Ana, Mariana, estoy yo, está la hermana Marfa, la hermana Yaniri. Si estamos aquí reunidos como uno es porque algo hemos visto. Algo nos ha atraído, algo nos ha despertado la atención, algo nos ha movido a que nos unamos. Y cuando se une cada hermano, ¿y qué es lo que lo hace a usted ser una nube? ¿Qué es lo que lo hace usted ser una nube? Usted tiene que creer, hermano, que usted es una nube. Usted tiene que creer. Si usted no cree que usted es una nube, está perdiendo su tiempo. Entonces está hecho un tejón abajo en la tierra.
Si no cree que es una nube, todavía está hecho un tejón abajo en Egipto. Pero Dios quiere que nosotros sepamos y entendamos que la palabra ha hecho un trabajo en la vida y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Miren esto, miren esto. En el libro de Apocalipsis, aleluya, hablando de Jesús, todo lo que nosotros hablamos es de Jesús. Nosotros no hablamos de otra cosa. ¿Por qué? Porque los apóstoles también hablaban de Jesús. Y mire algo, hermano. Aquí se ha mencionado en las últimas enseñanzas que se han traído por los labios de los hermanos y las hermanas, se ha mencionado de que si yo le dijera a cualquiera que esa hermana que está ahí es Jesús, la hermana Ana, o que ese hermano que está allí en Santo Domingo, Miquea, ese es Jesús, si yo le mencionara que aquella hermana que está allí en Florida, Huida, es Jesús, y ella misma, yo creo que ni ella misma a veces no podía entender. A veces se nos hace difícil entender eso. Recuérdese que esto es una nube de testigos que vemos aquí. Recuérdese eso, para que entiendan lo que le estoy diciendo. Si esta nube que hay aquí de testigos fuera un bufete de abogados, y en Miquea fuera un abogado, Mare fuera una abogada, Wilda fuera una abogada, Ana fuera un abogado, todos aquí fuéramos un abogado. Es un bufete de abogados. ¿Nos cae el nombre de abogado a todos? No nos cae. ¿Por qué nos cae el nombre de abogado? Por la facultad, por la ciencia, por el poder de la abogacía que nosotros tenemos y opera en nosotros. ¿Por qué se cree usted que es Jesús? Es la facultad de Dios. Y si está en cada uno de nosotros, recuérdese lo que le dije al principio, el panel distribuidor del hogar, que es Cristo, que es la enseñanza, el poder divino, el Dios todopoderoso se distribuye en medio de cada uno de nosotros por Jesús, que es el que transforma ese razonamiento para que Miquea lo pueda entender, para que Ana lo pueda entender y para que yo lo pueda entender. Mire, hermano, no hay nadie que pueda recopilar todo lo que es Dios. No, porque es que no tenemos mente, no tenemos la capacidad para hacerlo. Sin embargo, Dios nos ha dado la mente de Cristo, que es el transformador, que es el regulador, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y dice ese verso de Apocalipsis, Apocalipsis 1, verso 7. Hablando de Jesús. Ay, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Dice ese verso, he aquí, oigan esto, hermano, oigan bien esto. He aquí que viene con las nubes. Aleluya. Y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron. Y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Unas escrituras vamos a mirar. ¿Oyeron bien ese verso? Ahora vamos a mirar un verso en el libro de los Hechos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Siguen alabando. Pueden alabar al Señor, hermano. Que la alabanza no cuesta. Alabado sea Jesús. Hechos capítulo 2.
Un minuto, hermano. Tranquilo, tranquilo, aleluya. Le voy a decir el verso. Vamos a mirar el capítulo, pero primero vamos a mirar unos versos en el 4 primero. El capítulo 4 de Hechos, por favor. Y vamos a mirar en el capítulo 4, vamos a mirar desde el verso 5 en adelante. Y yo lo voy a leer rapidito para que lo podamos oír bien. Recordándonos que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién fue el que hizo? ¿Quién fue el que hizo el trabajo ahí? Los apóstoles, los testigos. Miren lo que dice. Vuelvo y se lo leo. Y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes de Israel y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Mire cómo le explica. Mire, hermano, mire este verso que viene. Escuchen bien. Este Jesús, Pablo no dijo aquel Jesús, o ese Jesús que ustedes mataron, aquel Jesús que ustedes no, Pablo está hablando de él, Pedro está hablando de él, de lo que es Jesús en él, de la enseñanza que él tiene, que es la que se llama Jesús. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los que están predicando, los que están edificando, los que están enseñando, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Hermano, es para que veamos aquí que estos que eran testigos y fueron testigos, porque la manifestación de Cristo en medio de estos hombres es lo mismo que está sucediendo hoy. El mismo Jesús que se le apareció a ellos es el mismo que se nos ha aparecido a nosotros. Amén. El mismo que se le manifestó a ellos en aquel tiempo es el mismo que se nos está manifestando a nosotros. Sí, Señor. Amén. El mismo que le educó a ellos, los formó a ellos, los hizo a ellos, porque ellos fueron hechos. Ellos fueron formados por su maestro. El maestro los formó a ellos. El maestro, se cumplió lo que dijo el maestro en aquel día. No voy a leer porque me gusta leerlo mejor y no decir cosas así por decirlas. Pero miren lo que le dice el maestro a ellos. El mismo que nos está enseñando, el mismo maestro. Aleluya. En el libro de Juan. Aleluya. Y vamos a leer el verso 20. En el libro de San Juan, el Evangelio. Dice: en aquel día
San Juan 14, verso 20 dice, en aquel día, día porque estemos claros, estemos entendidos, porque estemos viendo. En aquel día vosotros conoceréis. Una persona que conoce es una persona que ve. Una persona que conoce es una persona que entiende. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces Pedro está hablando de ese día. Cuando Pedro le dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron, mire hermano, esto es algo que nosotros tenemos que estar bien conscientes de esto, porque si usted va a hablar de Jesús, usted tiene que saber de qué Jesús te está hablando, no de Jesús romano, ni de la historia, ni un mito, ni una fantasía. Yo estoy hablando de Jesús, el que vive en mí. Alabado sea Jesús. Y sigue diciendo, viene con las nubes y todo ojo le verá. Hay una escritura, y quiero que la miren, hermano. Miren estas escrituras. Estas escrituras están para nosotros ser testigos. Esto todo que le he mencionado de Pedro y de que Pedro dijo, este Jesús. Pedro está hablando del ministerio, de la enseñanza que él tenía, a quien él se había entregado, porque nos hemos entregado una forma de doctrina, hermano. Nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Y usted, el nombre de Jesucristo le va a esa enseñanza que usted tiene, esa vida que usted ha recibido, esa porción que Dios ha formado en usted. Dios le puso nombre, Dios le pone nombre. Y hay algo más grande detrás de todo eso, no vamos a hablar de eso ahora, pero vamos a mirar estas escrituras. En Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y vamos a mirar dos versos. Miren esto, hermano, qué cosa más grande. En Primera de Juan 5, nosotros estuvimos mucho tiempo, recibiendo instrucciones de quién? Del hombre. Recibiendo dirección de quién? Del hombre. Siguiendo las enseñanzas de quién? Del hombre. Siguiendo los pasos de quién? Del hombre. Porque era lo que podíamos ver, era lo único que podían ver nuestros ojos. Y mira lo que dice aquí, el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Aleluya. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios. Pero esto no es cualquiera. Esto es el que cree. El que cree en el Hijo de Dios. Tiene el testimonio en sí mismo. Eso no lo está buscando fuera. Cuando habla de Jesús no lo está buscando por allá en una nube. Cuando habla de Jesús no lo está buscando en la Palestina. Cuando habla de Jesús no lo está buscando en ningún lugar, sino en Él. Llevamos un testimonio en nosotros mismos porque Dios nos ha formado espíritu. Dios ha formado su espíritu en medio de nosotros. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado para que estemos conscientes de lo que Dios ha venido haciendo en nosotros. Aleluya. El que cree en el Hijo de Dios tiene que tener el testimonio en sí mismo. Aleluya.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Óigame. Y viene y leen los que son religiosos esas escrituras que dice, pero mira aquí dice que cuando la paloma descendió, mira lo que dice, oí una voz del cielo que dijo, mira y ve para que vea, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ve que Dios está dando, el Padre está dando testimonio del Hijo. Entonces, como nosotros lo que vemos es eso, por la dirección que hemos recibido del hombre en la mano, que estamos viendo eso, pues nos creemos que se está refiriendo a eso. Y miren lo que dice aquí las escrituras en el libro de Romanos, hermano. Dios es bueno con su pueblo. En gran manera Dios quiere que nosotros estemos conscientes de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Para que cuando demos testimonio lo demos con conciencia, no en una imaginación. Aleluya. Dice el verso 15 de Romanos 8. Verso 15 de Romanos capítulo 8. Miren cómo dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted, el espíritu, si Dios no le ha dado testimonio en su espíritu de que usted es su hijo, es un religioso. Y porque no va a pasar de ser religioso. ¿Cuándo es que Dios le da testimonio a un espíritu de que usted es su hijo? Cuando la palabra le es revelada. Cuando usted entiende que usted ha nacido de la simiente incorruptible, de la simiente inmortal, de la simiente de Abraham, de esa línea en donde se ha mantenido oculto el secreto. El programa de Dios ha pasado de generación y toda esa nube de testigos que menciona el libro de Mateo en su primer capítulo, en donde empiezan a hacer un rompimiento de todos estos seres que tuvieron comunión con el divino. Esa nube de testigos que menciona Mateo capítulo 1 en sus primeros versos. Es la misma nube de testigos que menciona, aleluya. Perdónenme un minuto, hermano, que hay hermanos que están tratando de entrar. Esa misma nube, hermano. Cuando nosotros tenemos contacto con el reino, cuando nosotros entendemos la palabra espiritual, cuando podamos entender que la palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente, es cuando Dios empieza a dar testimonio de que somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque dice aquí la misma escritura, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son los que oyen a la voz, oyen al Cordero y le siguen por donde quiera que Él va. Es decir, que la palabra nos va llevando en su dirección, en su enseñanza, y nosotros seguimos a Dios por donde quiera que Él nos va llevando la palabra. Amén. No hay tropiezo en la palabra, porque es que en Dios no hay tropiezo. Se tropieza cuando nosotros tratamos de aplicarle el razonamiento de nosotros y la justificación de nosotros a la Escritura, ahí tropezamos. Porque dice la palabra que tropiezan en la palabra, a los cuales también fueron desobedientes. Aleluya. Así que, hermano, mire, nube de testigos.
para nosotros, Dios nos ha dado a nosotros, ha formado su espíritu en nosotros. Pero mire, es que nosotros tenemos que estar claros qué ha hecho Dios en la vida de nosotros. Hablamos de Jesús, hablamos de Jesús, hablamos de Jesús. Entonces cuando se habla del espíritu se nos va Jesús. Pero no nos damos cuenta que Jesús es el espíritu. Amén. Se nos olvida que Jesús es el mismo espíritu. Que ellos no hay más que un solo Dios. Un solo Dios, un solo espíritu. Es Dios haciéndolo todo, hermano. Esas escrituras de que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Ahí cualquiera se le encajan, ahí se le enganchan los bolines de las ruedas, como que se trancan las ruedas ahí y como que no pueden dar ni para atrás ni para adelante, como que se tranca todo el mundo. Se le trancan los bolines a cualquiera ahí con esas escrituras. Y aún a muchos hermanos que llevan muchos años siguiendo esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Las nubes, ¿dónde están las nubes, hermano? Las nubes se sientan ¿dónde? Las nubes se sientan en los cielos. Para las nubes sentarse en los cielos tienen que pasar por un proceso ¿de qué? De transformación. Esos son vapores, el agua que se evapora se pasa por el proceso de la transformación, por el caliente, los rayos del sol, y pasa el agua, pierde su cuerpo y toma otra forma y se sienta en las nubes. Se sienta en los cielos, en la atmósfera. Ese es el proceso de las nubes. Y nosotros, cuando nos despojemos de todo peso de pecado y de ignorancia que nos asedia, hermano, cuando perdamos el concepto, la creencia de nosotros, mire, también nos vamos a transformar y la mente se nos va a transformar y nos vamos a ir a sentar en los aires con el Señor, porque es que vamos a estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero eso es un proceso de transformación que tiene que pasar el creyente. El creyente tiene que ser transformado. Nada se sienta en ese lugar. Por eso que cuando hablamos de nube, nosotros lo que vemos es una nube gaseosa, pero estamos hablando de testigos. De testigos que contienen en ellos el testimonio de Cristo. Y que cuando hablan, se cumple lo que dice, viene con las nubes y todo lo verá, porque todo lo que está atento a las escrituras y entienda, ve. Amén. Es el testimonio del Hijo de Dios que está en cada uno de nosotros, si es que lo hemos creído. Porque esto es si lo hemos creído. Alabado sea el Señor Jesús. Así que, hermano, esto hay unas escrituras para terminar en el libro de Isaías 45, creo que es. Déjeme ver si es así. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Y con esto vamos a terminar por hoy. Yo espero que se me había olvidado grabar la enseñanza, así que si no la grabaron en su corazón, no la van a oír. Déjeme ver. Yo creo que sí, que era el 45. Sí, yo creo que es el 45. Perdóneme, hermano. Tiene razón, hermano. Vamos a mirar aquí un verso bien importante. El capítulo 45, perdón, hermano, de Isaías. Dice el verso 5 en adelante, escuchen bien. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. ¿Sabe? Para ceñir es vestirnos el Señor a nosotros. Vestirnos de su salvación. Vestirnos de su justicia. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Aunque tú no me conociste. Aleluya. Para que se sepa
desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que lo hago, el que hago todo esto. Miren este verso, hermano, miren este verso, para que vean por qué es que Jesús viene con las nubes. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, y hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Amén. ¿Cuándo se ha visto una lluvia de justicia? Dígame usted. Allá en Florida creo que estaba lloviendo mucho estos días. En Puerto Rico creo que hay una tormenta, de hermano Miquel me dijo que en Santo Domingo llovió muchísimo. Era una lluvia de justicia. Pero yo creo que hoy han caído unas gotitas de justicia. Aleluya, amén. Y en estos últimos domingos hemos tenido una llovizna de justicia. Porque se ha dado la orden, el mismo que da la orden aquí la ha dado y la viene dando. Rociad cielos de arriba. Esos son los que están sentados en lugares celestiales junto con Cristo porque han resucitado de los muertos. Han salido de las ideas muertas, de los conceptos muertos, de las creencias muertas, de los hombres y de las religiones. Se han sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y desde ahí es que emana esa nube de justicia. Porque la lluvia que está cayendo, el aguacero que está cayendo, es como dijo Moisés, goteará como la lluvia. Mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Aleluya. Hermano, yo creo que Dios nos ama en gran manera, este pueblo tan sencillo y tan pequeño. El amor de Dios ha sido tan grande y es tan grande para con nosotros. Nosotros lo que tenemos es que seguir creyéndole al Señor, hermano. No le tenga miedo a la palabra, no le tenga miedo a la enseñanza, no le tenga miedo a las cosas que usted no entiende, no puede entender, no le coja miedo a nada. Usted manténgase firme, ojido hacia adelante y firme. Sabe que como cantó la hermana Luz Vázquez, cada obrero tiene su labor. Aquí hay mucho trabajo para hacer. No se preocupe que usted quiere enseñar, no se preocupe, que va a haber mucho pueblo para enseñarle. Yo se lo voy a decir desde ahora a todos ustedes. Aquí va a haber mucho pueblo para trabajar con él. Así que nosotros lo que estamos primero es preparándonos, haciéndonos la preparatoria, porque no podemos ir a dar lo que no tenemos y no podemos ir a dar lo que no se nos ha dado. Nosotros tenemos que primero ser educados, ser formados, para que luego podamos ir y dar con conciencia, con una mente consciente de lo que estamos hablando, para que no nos suceda como los hijos de Zebe, que fueron a predicar en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Pero nosotros no queremos predicar en el nombre de Jesús del que predicaba Pablo, no sé, de esa manera que ellos lo dijeron. Nosotros estamos conscientes que estamos predicando en el nombre de Jesús que enseñó Pablo, pero es porque ese nombre está con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Así que vamos a dejarlo aquí y le damos gracias al Señor y perdonen que no, yo creo que se me quedó la mitad sin grabar, pero lo que se pudo grabar se grabó y si no, pues esperamos que Dios que los corazones se hayan abierto para retener las informaciones que se mencionaron aquí. Y yo voy a pedirle al hermano José que abra su micrófono para que nos despida en oración. Aleluya. Amén. No lo oigo, hermano. Aleluya.